Que el Todopoderoso te guarde y te proteja. Que seas guiado por Él, por sendas de paz, de amor, de misericordia y de verdad. Que su gloria ilumine tu vida y la de los tuyos. Que tu casa sea engrandecida. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice así: Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, Pablo de manera especial está reconviniendo, llamándole la atención, templándole las orejas a las iglesias de Galacia, a los hermanos Gálatas. Sí, y lo primero que dice es que pudieron haber cometido graves errores antes de conocer a Dios. Bueno, nadie es inocente por ignorancia, por desconocimiento. No, pero Pablo aquí hace una excepción, como si él pudiera perdonar o hubiese perdonado a los Gálatas. Está diciendo, bueno, ustedes se equivocaron. Venían actuando de manera errada, venían adorando lo que no era Dios, pero esto es por falta de conocimiento. Mas ya le han conocido. Bueno, vengo sosteniendo hace años que en nuestro ADN hay un gen que tiene o está relacionado directamente con el Dios verdadero, con la divinidad. Como también hay un gen en nuestro ADN que siempre tiende a oponerse al reconocimiento de esta verdad plena y absoluta, que hay un solo Dios. Sí, hay una neurona conectada directamente con la divinidad y que nos hace saber en diferentes momentos que hay un ser supremo. Sí, que la divinidad está por encima de toda realidad y de todo acto creacional. Bueno, ya esto suena demasiado filosófico, pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, ustedes en otro tiempo estaban bloqueados. No conocían a Dios como deberían conocerlo. Y estaban adorando, estaban sometidos a una falsa adoración, estaban adorando a lo que no era Dios, estaban adorando a los dioses falsos, esto es, a demonios. Cualquiera que busca intermediarios para con Dios, cualquiera que pretenda que a través de otras formas puede adorar a Dios diferentes a la clara adoración que se expresa en la Biblia, no está adorando a Dios, está adorando demonios. Déjeme decirle, este fue el problema de los fariseos y los escribas. Por eso Jesús les dijo, llegará la hora en que los verdaderos adoradores
adorarán a Dios, no a través de imposiciones humanas, no a través de mediadores humanos. Llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad es Cristo y el espíritu es el Espíritu de Dios. Óigalo bien. Y es aquí donde está lo esencial de esta mañana. ¿Cómo es que, habiendo conocido al verdadero Dios, queremos volver a adorar a Dios a nuestra manera? A como a nosotros se nos place, se nos antoja, o conforme a las tradiciones de los pueblos. Para Pablo, esto es retroceder. Sí, aún más Pablo añade en esta palabra, mas ahora conociendo a Dios. Y este conociendo a Dios no es que el hombre haya querido conocer a Dios. Por eso él mismo lo aclara. O más bien siendo conocido de Dios, esta es una concesión de Dios. No amamos a Dios por nuestra elección. No ha sido nuestra elección amar a Dios. Fue una elección divina. Fue una elección de Dios, una concesión. Le amamos, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Así que, conociendo a Dios, o conocemos a Dios, porque Él se nos reveló. Esta es la historia de la conversión de Pablo. Una vez más se repite. Él creía que conocía a Dios cumpliendo con las leyes farisaicas, con las leyes de los escribas y de los saduceos. Él creía que cumpliendo todos estos preceptos, ese era el verdadero conocimiento de Dios. Pero un día Jesús se le manifestó. Sí, esto fue el velo que se le quitó a Tomás. Cuando Jesús resucitado le dijo, ven, mete tus dedos en mi llaga, mete tu puño en mi costado, que Tomás lo hizo, cayó de rodillas y dijo, el velo me es quitado, Señor mío y Dios mío. Pudo conocer a Jesús como Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ustedes han conocido al verdadero Dios, conocen a Jesucristo. Y no porque ustedes quisieron acudir a Él. Es una decisión divina. Él eligió ser conocido de ustedes. Qué privilegio tan grande. En medio de tanta gente, Dios me eligió para que le conociera. En medio de la multitud de gente que te rodea, naturalmente, materialmente más poderosos que tú, tal vez intelectualmente más capaces que tú, con más conocimiento académico. Hay gente que entiende cosas que tú no entiendes. Pero por encima de ellos, Dios te eligió a ti para que le conocieras. Dios te eligió a ti para que conociéndole le amaras. El velo no se los quitó a otros. Muchos siguen con ese velo, con el velo de la idolatría, con el velo de los falsos dioses, con el velo del engaño y de la mentira, con el velo de la ritualidad. Pero a ti el velo te ha sido quitado. Ahora puedes ver con claridad. Pablo dice, ¿por qué si el velo se les fue quitado? ¿Por qué quieren volver a colocarlo? ¿Por qué quieren volver a tapar su mirada? Yo no sé si está entendiendo en esta mañana.
Pero Pablo dice, siendo conocidos de Dios, si Dios se les ha revelado, óigalo bien, ¿cómo es eso que ustedes quieren volver atrás? Quieren volver de nuevo a esas prácticas débiles que no eran consecuentes realmente, que no eran productivas, que no respondían a sus necesidades espirituales, a esos pobres rudimentos, a esos rudimentos que realmente no tenían fundamento. ¿Por qué quieren volver a ser esclavos? ¿Sabe? El apóstol Pedro escribió acerca de esto en su segunda carta, en el capítulo 2 de esa segunda carta. Pedro escribe lo siguiente. Escuche, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es que cuando por concesión Dios se nos revela, cuando Dios nos permite conocerlo, esto quiere decir que hemos escapado o hemos sido liberados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, enredándose otra vez en estos rudimentos, como dice Pablo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aún más, Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la salvación. Mejor les hubiera sido no haber conocido a Dios. Óyalo bien. Mejor les hubiera sido que Dios no se les revelase, que Dios no les quitase el velo. Yo le voy a leer lo que dice el texto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice el apóstol Pedro, pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su estiércol, a revolcarse en el cieno. Y es a esto a lo que apunta Pablo. Por eso pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las debilidades, a la fragilidad? ¿Cómo es que vuelven de nuevo a hacer lo mismo que eran antes y ya fueron liberados, ya fueron lavados, ya fueron limpiados? ¿Cómo es que todavía siguen en esas prácticas, en esas tradiciones, en esas costumbres de estos pueblos paganos? Si bien ustedes viven en medio del paganismo, pero ustedes ya no viven en el paganismo. Ahora ustedes viven en Dios, ahora ustedes son conocidos de Dios. Entonces, hay un llamado inequívoco de Pablo a que la iglesia recapacite. Como siempre suelo decir, vuelva en sí. Y hay un dolor profundo en Pablo. Se aflora la frustración del que predica la palabra y esperando ver florecer, esperando ver crecer, en la medida en que se echan raíces profundas, ver el follaje, ver florecer y ver los frutos. Se aflora el trauma, la frustración del que lleva el mensaje de Dios. Cómo ha trabajado durante tanto tiempo arando la tierra, echando la semilla, trabajando en ella para que germine sana. Y luego ver que ese árbol, en lugar de crecer, de florecer,
Y dar fruto se ha convertido en un bonsai, como para que lo entienda. No crece, no avanza, no prospera, no progresa, no evoluciona. Pablo lo dice así: me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sabe? Yo siempre miro la Biblia como un libro de trauma. Sí, Pablo escribe esta carta en medio del dolor de lo que está pasando con los hermanos, también con impotencia, como quien quiere enderezar un árbol que ha crecido torcido, que esperaba que creciese erguido y en un parpadear se torció el árbol. ¿En qué momento pasó esto? Es la pregunta de Pablo más adelante en este mismo texto. Vamos a estudiarlo en el siguiente audio. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Sabe? Es muy frustrante para Jesús, luego de haber quitado el velo, luego de haberse revelado, de haberte hecho libre, que vuelvas a los rudimentos del mundo. Verte volver a los rudimentos del mundo es muy frustrante. Él te ha quitado el velo. Él se ha dejado ver y conocer de ti. No vuelvas atrás, bajo ninguna circunstancia. La palabra dice que ninguno que, poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es digno de él. No mires hacia atrás. Recuerda la historia de la mujer de Lot. No mires hacia atrás. No permitas que tu pasado te estanque. No permitas que tu pasada manera de vivir te frustre. No te deje evolucionar y te destruya. Óyelo bien. Que el Todopoderoso te bendiga en este tiempo.